Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo el honor de presentar el primer bloque del programa en Los Porfiados, aquí en la factoría. Agradezco en nombre de los que me acompañan en la mesa la invitación. Y vamos a hablar hoy día de las elecciones, desde el punto de vista de comunicación y de imagen, ¿no? Para eso estamos Juan Carlos Guerrero, ¿no? Que él es experto en marketing político. Jorge Rojas. Perdón. Jorge Rojas, Juan Carlos Guerrero, antropólogo, Sí. que como verán nos acabamos de conocer. Y yo soy Julio Pérez Luna, relacionista público y digamos, enterado en la publicidad o me gusta ver publicidad, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Julio, ¿verdad? Sí. Bueno, que el primer bloque es de la elección de los 20 candidatos, ¿verdad? Sí. Aparentemente es la primera elección en la que aparecen tantos candidatos y sin embargo mucho ruido y poca propuesta, ¿no? Eso es lo primero que puedo decirle. Y las candidaturas en realidad como constitución de un mensaje, en realidad en este momento están muy pobres, ¿no? He escuchado mensajes desde teleféricos, comisarías, patrullaje integral, que lo ven escuchando hace mucho tiempo atrás, pero en realidad algo que personalmente le preocupe a la población todavía no. Uh-huh. Creo que mucho ruido y poca propuesta y demasiada variedad de candidatos que me parece que utilizan esta plataforma, algunos seguramente como medio de caja chica. Para hacerse conocidos, en todo caso. Para hacerse conocido futuro al bicentenario que se acerca, ¿no? Exactamente. O sea, Las curules y el probable futuro parlamentario, una bicameralidad probable todavía, no se sabe qué va a suceder, en la que muchos de los que sean visibles ahora podrían probablemente tener posibilidades más adelante, ¿no? Sí, muchos utilizan estas elecciones municipales como un primero o segundo paso, ¿no? Tal vez lo distrital primero y luego tentar Lima como para hacerse conocido y ¿no? Eso pasa bastante, ¿no? Pero hablemos tal vez de un análisis, digamos, a partir de estos 20 candidatos, algo más general, ¿no? Como esta campaña particular. Uh-huh. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que efectivamente, como señala Jorge, hay una dispersión de mensajes, creo que todavía no logra capturar el interés del votante, del limeño y limeña, ¿no es cierto? Sí. Creo que también es importante tener en cuenta que en esta dispersión creo que ninguno de los candidatos tiene el suficiente carisma para lograr capturar la imaginación, ajá, ¿no es cierto?, y la intención de voto. Y no veo tampoco que los grandes problemas de Lima Metropolitana, que básicamente todas las encuestas te dicen que son transporte, seguridad, el tema del medio ambiente, estén en el interés de los candidatos y por tanto de levantar alternativas frente a esta situación, ¿no? ¿Cuáles son esos temas o sea, los temas bandera de los candidatos en general, por lo que has analizado? Bueno, lo que hemos visto, o sea, hay una dispersión tal, efectivamente, que no hay un sentido de coherencia y de articulación de los propios mensajes que lanzan los candidatos, ¿no? O sea, tú tienes desde a Daniel Urresti, que dice en tema de violencia de género, que hay que coordinar con la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, para darle acompañamiento espiritual a las mujeres que han sido vulneradas, hasta Cornejo, que te plantea, por ejemplo, en el tema de violencia de género,
crear en horas punta, ¿no es cierto?, buses especiales para que las víctimas o las mujeres en general puedan hacer uso de los buses o el metro en horas punta, ¿no es cierto? Entonces hay una dispersión de propuestas que me parece que no logran captar el interés y en un contexto generalizado de desafección de la política, el auge de los audios que nos presentan una imagen de mucha corrupción y que eso, como ustedes como que trabajan más en publicidad, en marketing, tienen más claridad respecto que copan, ¿no es cierto?, el interés, parece una serie que día a día, semana a semana, nos tiene capturados y subyugados a ver cuál es quiénes han sido chuponeados, digamos. Claro, ¿no? los audios particularmente han marcado agenda y no han permitido en realidad escuchar las propuestas de los candidatos. Y los candidatos a la vez han aprovechado la coyuntura de los audios para hacer su campaña y evitar ser preguntados directamente por el contrincante o por la población. Oye, ¿cuál es tu propuesta? ¿No? Exactamente. Claro. Y la mayoría dice, mi propuesta está en mi plan de gobierno. Y te aseguro que la mayoría de los candidatos no saben ni siquiera qué está en el plan de gobierno. Sí. Entonces los audios nos han puesto una agenda política de acuerdo a quién los soltó y quién los tiene y quién los está analizando actualmente, ¿no? Porque el audio va dirigido a mi contrincante o al mi otro contrincante y finalmente no genera lo que verdaderamente queremos saber. Hay una desazón general de la población por toda la clase política en donde todos quieren y deciden que se vayan a la cárcel, ¿no? Así es. Pero ¿cuánto de eso también favorece al sistema? ¿No? Porque la democracia finalmente se ve debilitada ante un sistema donde los políticos, los gobernantes, los asesores, los empresarios y hasta los periodistas todos están metidos en una corrupción continua, ¿no? Entonces, ¿dónde va a parar eso? El mensaje es, todos son más de lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ahí hay un tema de desafección de la democracia, ¿no crees? Y la agenda va por otro lado, ¿no? Y ahí la tarea, no sé, de los candidatos, ¿cómo pueden salir de esa situación, marcar la pauta, compartir sus ideas, sus puntos de vista y debatir, sobre todo, que es un tema central para la democracia? Y todos aparentemente no quieren debatir. Sí, y creo que a nivel estratégico, debido a esto que ha pasado, yo también creo que habría que vincular lo que ha pasado con la presidencia de la República, ¿no? Entre fines y principios de año, ¿no? Así es, claro. más los audios. Entonces yo creo que estratégicamente eso le ha puesto pausa, ¿no? A las campañas de los candidatos. Bastantes paneles, como siempre, ¿no? Pero muchas palabras que se repiten, ¿no? Probablemente el tema, la inseguridad ciudadana, que es uno de los, ¿no?, de los temas principales, pues lo enarbola mejor Reillardo, ¿no? Y yo siento que por ahí va un poco los resultados que tenemos hasta la fecha, ¿no? De cómo él, pues, de alguna manera se está posicionando como ya para llegar a, por lo menos en las próximas 6 semanas que faltan, a un segundo, primer o tercer lugar, pues, ¿no? Estando ya en la terna. Me parece que ese es un tema importante analizar también. Con un 16% todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no es cierto? Todavía, si bien Reillardo, el mérito de Reillardo es que ha colocado el tema y lo ha mantenido durante años. O sea, claro, 2, además 3 años es lo ha su tema, mantenido. ¿no? Es su tema, ¿no? Y además tiene un programa, además. Tiene el programa, efectivamente, que apunta a esto, ¿no? Pero en otros temas habría que indagar también, ¿no? Si es una cuestión programática para ver cuáles los que mejor articulado y coherentemente tienen su programa, ¿no? Lo que tú decías, muchos no lo conocen, ¿no? Incluso hay candidatos que no saben exactamente de qué va su programa político ofrecido a la ciudadanía. Yo creo que Reillardo está cometiendo el error que cometió, bueno, que le resultó a Castañeda, que era no hablar. Exactamente. ¿No? El otro día, en un programa en Canal 9 con el periodista Beto Ortiz, demostró claramente que ni siquiera estaba convencido de los argumentos que sustentaba para defenderse frente al periodista. Para mí fue la entrevista más pobre y creo que no debió ni asistir, porque lo único que dejó fue más dudas. Estoy de acuerdo contigo en el tema de la seguridad. O sea, es una bandera que él ha levantado, pero si él no revierte esa imagen que dejó ese día en el programa, yo creo que es el candidato que se va a quedar estancado. Y finalmente esas elecciones se van a definir en estas semanas. O sea, y si vemos la historia de nuestro país y las elecciones, siempre el primero nunca ganó. Claro, siempre los de atrás atropellan y pasan y el primero queda en el olvido. Pero ¿no? lo atípico, y por lo que yo tenía ciertas dudas también con respecto a eso, que siempre se repite, lo atípico es que ese primero se ha mantenido primero durante mucho tiempo porque todo ha estado muy frío. Exactamente. ¿No? Todo ha estado muy frío. Entonces, faltando tan poco, probablemente siento que él va a estar ahí, ¿no? Va a estar, por supuesto, no es como que vaya a bajar mucho, ¿no? Como ha pasado en muchos casos, ¿no?
Y más bien creo que Belmont es el que, tomando además un tema pues que no es necesariamente... No es de la campaña. No es de la No campaña, es de la ¿no? campaña. Entonces agarro cualquier otro tema, el que está en coyuntura y lo aprovecho. Pero Belón aprovecha su pericia política, ¿no? Porque es Por un supuesto. zorro viejo en la política, Claro. para levantar probablemente esa voz de los peruanos. Por ejemplo, mi hija se va a un taller de natación todos los veranos y yo era muy amigo de los, por ejemplo, de los señores que colocan los autos, los limpian y los de seguridad. Ajá. Y este año, en el mes de junio, me dio una sorpresa que ninguno está. Y uno de ellos me toca la puerta y me dice, oye, me pide un puesto laboral, ¿no? Y que ahora están reemplazando por los venezolanos. Creo que Belmont se aprovecha de esa coyuntura actual, que ya es una situación social de nuestro país, Sí. y lo levanta y lo lanza, ¿no? ¿Y qué hace con eso? Genera expectativa por su pericia política en todo sitio, y redunda, ¿no? Está Claro. 3 días consecutivamente en todas las primeras En planas. todos los ojo. medios, por Y supuesto. nadie lo escucha, o sea, nadie sabía de él hasta hace 3 días atrás. Ojo con eso. Es un Sí, político así y un comunicador de Comunicador. larga data, ¿no es cierto? En Por radio, supuesto. en televisión, y sabe comunicar y colocar los temas, digamos, que pueden, y es muy sensible a la población. El Es olfato. un- es exactamente. Ahí, pum. Sí. Y es un tema que no, como lo han señalado, no es un tema municipal, es un tema del gobierno nacional, de relaciones Exacto. exteriores, que debe tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero ahí un poco para sacar de ese debate, de ese planteamiento a Belmont, es como ya lo han señalado, ¿qué temas, además de esto, plantea? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer con la ciudad? 2 temas nomás. Sí. Comparé los programas políticos y Belmont, por ejemplo, con relación al tema de derechos humanos, que básicamente es trabajar con población en situación de vulnerabilidad, no dice absolutamente nada en su programa, y tampoco con el tema de violencia de género, bastante sintomático, ¿no? Ni una palabra acerca del tema de violencia de género, ¿no? Entonces, más allá del discurso xenófobo, machista, misógino de Belmont, habría que sacarlo y preguntarle qué es lo que quiere hacer con la ciudad en tema de seguridad, en el tema de transporte, ¿no es cierto? sí, En el tema de Entendiendo que contaminación Lima no es la medioambiental. que él gestionó hace casi más de 20 años atrás. O sea, Lima ha cambiado totalmente y el espectro ciudadano también, ¿no? Y de Entonces, hecho, Jorge, la palabra gestionó, en el caso de Belmont es como que genera polémica también, ¿no? Efectivamente. Básicamente. Pero Es un... va a calentar un poquito el ambiente. Bueno, Pero esto lo escuchando. un poquito, sinceramente, ¿no? Pero esto a mí me abre un tema que creo que tenemos poquito tiempo, tal vez antes del cierre, que es, la gente realmente lee, o sea, tú has hecho una chamba, Monster, por la que veo acá, o sea, la parte de Belmont está casi en blanco, ¿no? Casi. Pero Así es. ¿cuánta gente hace esto, no? Muy poco. Y esto no, en realidad el resultado no depende tampoco de esto, ¿no? No, efectivamente es una suma de factores, ¿no? De cuánto falto político tienes, la forma de comunicar y de enganchar con las necesidades, claro, por expectativas ejemplo, y miedos. ese discurso de Belmont, ¿cuánto le va a sumar o le va a restar? Ajá. Yo creo que él está buscando a sumar. Por supuesto. Y finalmente creo que los que estamos en política o vemos el análisis y no hablan de ti es porque no existes. Exactamente. Y de los 8 candidatos, creo que están peleando, porque los otros 12 nadie los conoce. Él ha comenzado a tomar esta bandera y creo que todo el mundo habla, y estamos hablando justamente de él, si no ni siquiera lo estuviéramos Claro, y mencionando probablemente. Tal Efectivamente. vez lo loco, como se dice esto, Jorge, es que todavía estamos en esa primera etapa de que hago bulla para que me conozcan, ¿no? O para que vean que estoy en esta elección. Faltando tan poquitos Faltando días, tan poquito. 47 días creo. algo Claro, así, claro. ¿no? Es como si estuviéramos en abril, ¿no es En cierto? abril, Recién exactamente. estamos a Sí. unas pocas semanas del proceso electoral, ¿no? Así es. Así es muy cierto. O sea, lo importante es que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Pero que hable. Y eso lo ha hecho bien Ricardo Belmont, ¿no? Exactamente. Algún mérito, al menos, más allá de si tiene o no temas desarrollados en su programa. Sí, Entonces- perfecto. No sé, si abrí el bloque, entonces lo cierro también. Creo que vamos al primer corte y luego retomamos y vemos si es que en el guión, obviamente no hemos seguido el guión, ¿no? Vemos qué temas continúan para seguir conversando, además con ustedes, que creo que también pueden Y dialogar interactuando, creo, ¿no? virtualmente con nosotros.
Bueno, llegamos al segundo round de los porfiados aquí en la factoría. ¿Cuáles son las mejores campañas y sus mensajes? ¿No? O sea, es un esfuerzo que hay que pensar y ir describiendo, analizando. Hasta el momento, ¿cuáles son las campañas más ingeniosas que han colocado algunos temas en agenda de intereses de los candidatos y aquellos que los siguen, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo la ven desde el punto de vista de marketing, de comunicación, de publicidad? Acá voy a tomar un punto que está en el bloque 2 que dice la campaña de Muñoz Limaflores. Sí. Busca lo aspiracional en la política y verdaderamente, o sea, ¿qué pasa? Que con el mundo actual, los políticos tradicionales o la mayoría de ellos que proviene de ellos, no comprende que la población, como nosotros que estamos acá o como los que están detrás de pantalla, está cada vez más informada a través de este equipito, pues el celular que nos tiene tan informados. Entonces, muchas veces creo que los políticos no contactan con la población y no se dan cuenta que mucho del mensaje que lo dan abiertamente, oye, tú lo escuchas y dices, oye, usted no se da cuenta o nos quiere vender una idea que no es cierta. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿No? Por ejemplo, a Riardo y, por ejemplo, a Muñoz, por ejemplo, muchos lo refieren con el tema de Miraflores o que nunca han pisado un cerro. Claro. Y Así es. Lima... Que le falta calle. Le falta calle. Y Lima no es solamente Miraflores, ni San Isidro, ni San Borja. Estamos hablando de Los Conos, Villa María, San Juan del Lurigancho, y no solamente las vías troncales, sino las escaleras que van hacia los cerros, que finalmente son los que bajan y definen las elecciones como en el 2016, 2011, 2000 y lo de hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos están verdaderamente vinculados con el sentir de la población o simplemente presentan un plan de gobierno que aparentemente va a resolver los problemas del país, pero verdaderamente conocen los problemas de las zonas específicas donde existe problema de transporte, problema de violencia, problema de seguridad, problemas sociales? Yo creo que la mayoría no. Totalmente de acuerdo. O sea, que un ciudadano de esta ciudad que ve ese mensaje, probablemente lo primero que le venga a la mente es esta persona está desconectada de mi realidad. Por ejemplo, hay Efectivamente. una propuesta que lo he leído en varios planes de gobierno. Queremos que Lima o mi distrito se convierta en una Smart City. Yo digo, este señor que está proponiendo eso, siquiera... Y mira, no voy a mencionar el nombre del candidato, pero el candidato... menciona. No, es un candidato de un distrito X. Dice, yo quiero que mi distrito sea un Smart City. Yo digo, Dios mío, Smart City significa, y Smart significa inteligente, que tiene que ver con los teléfonos. Y tú lo ves y el señor no tiene Twitter, no tiene Facebook, o sea, con la puta sabe manejar su celular probablemente y francamente... Aspira. Aspira, ¿no? Yo me siento insultado porque este señor está proponiendo algo que ni siquiera conoce y no va a saber cómo hacerlo. Simplemente lo menciona por la moda de decir, oye, Smart, o sea... Y eso a la gente le molesta, lo detesta y lo rechaza. ¿Por qué? Porque este me está tomando el pelo. Así es. ¿No? Me está tomando el pelo, piensa que yo no me doy cuenta de lo que él está diciendo y finalmente lo que generan es un rechazo. Y no solamente a él, sino a la clase política, que es lo que está sucediendo, ¿no? Las encuestas dicen que la mayoría no le interesa por la política y ni siquiera por quién votar, ¿no? Y por eso todos tienen, ¿no? De los 20 candidatos, ¿cuántos tienen 1, 2%? ¿No? La gran mayoría, Todos. 12 o 14, no salen entre el 1 y el 2%, ¿no? Sí. Yo creo que ahí efectivamente no hay no hay una sensibilidad, no captan el interés, la motivación todavía de los ciudadanos y las ciudadanas de Lima Metropolitana, ¿no? Sí. Proponer Lima Flores como una alternativa, uno asocia inmediatamente un conjunto y que es en el fondo pues es un discurso muy clasista, ¿no es cierto? Y digamos, si es que sacamos las cosas buenas que tiene Miraflores como distrito, en realidad esa es una promesa real que puede verse realmente en esta ciudad. O sea, también eso es otra cosa, ¿no? Que es como, ¿de qué está hablando este señor realmente, ¿no? Y claro, o sea, ¿cuál es la oferta en el fondo que nos está ofreciendo? Vivimos en Miraflores, ¿cuál es la oferta? ¿El malecón? ¿El Parque Kennedy? Sí, ¿seguridad ciudadana? O sea, ¿tu ambulancia que te llega a tiempo? No sé. O sea, es como bien señalabas, ¿no es cierto? Hay un desconocimiento de las características de la ciudad y de sus problemas y de sus complejidades, ¿no? Lima Norte no es lo mismo que Lima Centro, ¿no es cierto? Lima Sur. Entonces, más o menos, proponer de manera homogénea te desnuda más bien la carencia de un conocimiento más profundo del problema de Lima. Y genera un problema en la empatía que puedas tener con la gente, cosa que es clave, ¿no? Exacto, o sea, tú, Jorge, lo sabes, eso es clave, ¿no? Más allá de las propuestas y todo, es lo bien que le caes a la gente. Por supuesto, ¿no? O sea, Por lo bien supuesto. o lo mal. Y en ese sentido, ¿qué les parece la campaña que impulsa Velarde?
El cejón no es corrupción, una cosa así. Y no utiliza paneles porque es contaminación. O sea, visual. por ejemplo, esos mensajes yo creo que sí pueden llegar a la gente. Yo creo que ahí yo veo un trabajo estratégico bueno, bastante bueno, además bastante en redes sociales, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Sin embargo, no estamos con Velarde a estas alturas, que creo que es la persona que más sostenimiento ha tenido con su campaña, ¿no? O Sobre que lo ha todo hecho en redes de forma sociales, más sostenible. más sistemática, ¿no? Sí, claro, mejor dicho de esa manera. Creo que pues no ha llegado un 2% y... Pero no logra pegar su mensaje finalmente. El tema de la contaminación visual no es prioridad tampoco para el poblador de a pie, ¿no? O sea, es un mensaje, me parece, y una propuesta innovadora, porque estamos tan llenos de paneles por todos lados, pero a la gente le importa el día a día, ¿no? Y eso es algo que creo que la mayoría no... Además, un mensaje en una competencia de 20 personas, el mensaje pierde. tiene que ser clarísimo, ¿no? O sea, Velarde significa esto, y me lo dice de esta manera, Claro. y yo lo entiendo bien, ¿no? De esa manera, Bien, así ¿no? es. Claro, mucho... Y ahí el tema de las redes sociales, donde se están moviendo como pez en el agua los candidatos que todavía son considerados chicos, que están con 1 o 2%, ¿no? Sí, Hay ajá. una cosa interesante lo de Velarde, lo de Gustavo Guerra García, que también es otro candidato interesante, que tiene propuestas, por ejemplo, de transporte, que él lidera este proceso inconcluso de la reforma, que Castañeda lo desmonta ni bien llega, ¿no es cierto? Que es un tema que el transporte, que se te va la vida, en promedio 4 horas de tu vida, es un tema, pero que todavía... 4 horas. 4 horas del promedio diario que se te va tu vida en el transporte. Y es un tema que todavía, si bien es identificado por la población en todas las encuestas como uno de los temas centrales, todavía no capta, o sea, no asocias Gustavo Guerra García reforma transporte. Claro, ¿no? cuando además el discurso está en la formalización de todo esto, también dices, pero esto realmente me conviene o no me conviene, o sea, hay un dilema dentro de la población. También el tema de la reforma del transporte, podríamos hablar de los peajes. También. Y podríamos hablar de Odebrecht. Integral, una reforma integrada. Sí, claro. Y podemos hablar de eso que ninguno lo menciona. Sí, por ejemplo, Parece que estratégicamente o porque puede ser su futura caja nuevamente. Pero Me atrevería a pensar de esa manera porque nadie lo dice. Ni siquiera está prohibida, parece la palabra Odebrecht de los candidatos. ¿Quién paga las campañas exorbitantes de los...? Bueno, lo de los fondos, nadie se ha puesto a analizar ese tipo de cosas. Ese es otro gran tema, ¿no? Porque hay muchos temas que todavía, pues, a estas alturas es increíble que no estén, ¿no? Pocas semanas. Sí, a pocas semanas. Pero en el tema de Gustavo Guerra García, yo creo que él debería decir claramente, porque la gente o lo alaba por esta reforma que él impulsó, o va por el otro lado también, ¿no? Dice, no, esto estuvo mal. Entonces, tiene que aclarar exactamente lo que hizo y su propuesta, por supuesto, que es muy técnica, ¿no? Creo que debería estar más aterrizada en la gente, ¿no? Ahí hay un límite también entre aquellas propuestas que son muy técnicas, ¿no es cierto? Que es difícil traducirlo en un lenguaje mucho más sencillo para que la gente lo haga suya y por tanto genere adhesión y respaldo a esas candidaturas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Cuando es más técnica es menos consumible, llamemos de manera, por la población. Ni digerible. ¿no? O digerible, ¿no? Entonces, yo creo que Guerra García tiene el tema o la etiqueta, digamos, de la reforma del transporte, ¿no? Y sí es cierto, cuando llegó Castañeda la cortó, pero también hay obras, por ejemplo, como la Vía Expresa Sur, ¿no? Que se otorgó, me parece que en el año 2014, 2015 a esta empresa Odebrecht, y para el 2018 debió ser entregada. Y agarra el periodo municipal de Castañeda y de la señora Villarán. Sin embargo, hasta ahorita no hay una sola piedra puesta y nadie dice nada. Y así como esa, hay 2, 3 obras más viales importantes en Lima que están entre los dos gobiernos municipales, que ni Castañeda ni Susana Villarán se salvan, pero nadie dice nada. O sea, entonces, convenientemente, obviamente, ¿no? Y habría que preguntarnos también en eso, ya que mencionas a Castañeda, el hijo de Castañeda. Ahí quería llegar. Ya es un reinado heredo, o sea, cual rey heredo a mi hijo, mi príncipe. Y hay varios, ¿no? Ahí hijos, esposas, sobrinos, ahijados, hermanos, ¿no? Entonces, creo que el hijo de Castañeda es la peor muestra de querer hacer una monarquía de la municipalidad de Lima. Una monarquía amarilla. Amarilla, ¿no? Entonces, y es más, está proponiendo los colegios solidarios, pensando de que si en algún momento funcionaron los hospitales de la solidaridad, otra vez colocando los colegios solidarios, que de repente no le compete directamente a la municipalidad, y de repente más al Ministerio de Educación y al Gobierno Central, propone algo que es populista para ver si gana un poco de votos. Yo creo que finalmente no. Claro, en términos de mensaje quiere hacer este link, ¿no?
Hospitales de la Solidaridad, colegios solidarios, ¿no? Como que colgarse del éxito que Del tuvo, padre, claro. efectivamente, En ¿no? su Va a momento recordar también, en su ¿no? momento, En su efectivamente, momento. ¿no? Sí, sí, sí. Pero viene con el pasivo que ha sido la última, sobre por todo, supuesto, ¿no? ¿no? esta gestión, la gestión actual, ¿no? Que Así es la es. peor en realidad, ¿no? Sí, O sea, porque no claramente, se ven ¿no? obras, que Claramente. era su fuerte Castañeda en tiempos atrás. Y Así es. no se ve el trabajo que antes él demostraba, ¿no? Aparentemente hay una desarticulación también de su propio partido, porque muchos colaboradores que ahora están en contra de ellos mismos, ¿no? Sí. Tú tienes su iPad que con más de 500 grietas, ¿no es Sí, cierto? claro, el puente de solidaridad que se cae y no Fue se el cae, se inicio mal. desploma. Fue, ¿no es el- cierto? fue un inicio nefasto, ¿no? Que que- no ha podido revertirlo. Que grafica más o menos la situación, como bien señala, de esta tercera gestión de Castañeda que Creo no le ha ido eso- tan bien. ¿no? creo que eso también abre un tema. O sea, ya, la gente sabe, pues, por qué la gran mayoría de políticos hace política. La gente lo sabe, ¿no? O lo intuye en todo caso, o a veces no lo... ¿no? Todo esto del roba menos y todas estas cosas que hemos hablado muchísimo tiempo, ¿no? Roba, pero hace obras. O qué sé yo, exacto. O bueno, todos son, ¿no? Sapos, por decirlo de alguna manera, pero al menos hace algo, ¿no? Todos, obviamente, pues, ¿no? Así como nosotros también somos un poco Hemos así. a veces normalizado la qué sé yo, corrupción. tantas cosas que se pueden Y decir. eso sin antes saber los Claro. hermanitos, ¿no? Y cuando ves un hijo o un pariente haciendo esto, la gente no se da cuenta un poco de esto, no puede intuir ese camino también, ¿no? De que en realidad no te importa mucho la ciudad o el país o qué sé yo, sino que más bien estás pensando un poco en ti nada más. En tu bolsillo, ¿No? ¿no es cierto? Claro. Sí. Porque efectivamente ahí hago el link con ¿cuánto cuesta una campaña? Y vemos hay una profusión de paneles realmente impresionante. Hay algunos candidatos que parece ya campaña Trabajo, presidencial, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí, ¿cómo se financian esto? ¿No? Y hago el link con lo que ha planteado el presidente, cómo transparentamos, ¿no es cierto?, las campañas de financiamiento de campañas. Y es un debate para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, el tema del gasto en publicidad es muy fuerte, ¿eh? Y no sé si el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, qué organismo va a regular o está regulando o se está haciendo de la vista gorda para no ganarse un problema, ya que estos organismos también están En entredicho, cuestionados en el entredicho. Con varias llamadas No, de los hermanitos. Sí, con varias llamadas de los hermanitos. Entonces, creo que se están quedando callados y parece que va a pasar como una campaña más sin que nadie pueda reportar nada, ¿no? Creo que, y eso es una muestra más de la formalización de la corrupción, ¿no? O sea, tú te das cuenta que esta persona no tiene de dónde sacar para paneles, pero tiene 200 paneles. Efectivamente. Y Cada cómo panel- salió, y cómo sale, y cómo Así es, después así paga es. los... ¿Cómo los va a pagar, claro, después? ¿Cómo los va a pagar después? Pero va a recuperar la Gane o no inversión. gane. Bueno, Tiene esa que inversión... pagar la inversión. Así es. Claro. Listo, pasamos un pequeño corte para seguir con el Sí, siguiente ya hay round de hay porfiados. mensajes, ya hay mensajes. Bueno, estamos nuevamente en Los Porfiados, gracias a la factoría y a la invitación de Carlos Cornejo. Vamos al round 3, ¿no? Han sido buenos rounds, ¿ah? Sí, Los dos, está el primero y el muy segundo. buena la conversación, perdón. Faltan 2 meses para las votaciones, creo que son 47 días o algo por el estilo, y el primer lugar tiene solo 16%. ¿Cómo se definirá la elección? Vamos a leer el primer tip. Dice, Reyardo y Belmont, ¿qué expresan? El dice saber de seguridad ciudadana y el que plantea una ciudad sin venezolanos. Sí, sí. Yo no sé verdaderamente si la ciudad sin venezolanos o con ellos resuelva el tema en general, Así es. ¿no? Entonces creo que Belmont, y lo hablamos creo en la primera sección, utiliza en realidad el tema de los venezolanos para generar la atención de los medios de comunicación y de la gente en general. Y hablé de él, porque creo que va por Perú Libertario, no sé ni cuál será el símbolo, y la mayoría nadie lo conoce tampoco. Un buen vientre de alquiler. Es un buen vientre de alquiler para él como para poder nuevamente volver a la palestra política, ¿no?
Sí, Y ese es el tema, claro. Que es el estábamos tema conversando. particularmente, ¿no? Y creo que hace una semana, me parece, comenzó y creo que ha aprendido mucho. Eso me interesa de Belmont porque ha aprendido a utilizar, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Utiliza su fanpage y comienza a hacer un Facebook Live, comienza a hablar de todo, le pega a todo el mundo y por ahí, ¡puc!, alguien le escucha, le saca una pepa y rebota en los medios. Y es así que ha comenzado a dar vuelta. Entonces, creo que se ha dado cuenta del poder que tiene las redes sociales para la utilización del mensaje o como herramienta para política, ¿no? Para poder volver a hacerse visible, Ajá. ¿no? Y para que la gente hable de él, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahí esto de que una Lima sin venezolanos es realmente una propuesta bastante xenófoba, ¿no es cierto? Pero desconoce lo que hemos hablado en los dos rounds anteriores de la composición de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es una ciudad de migrantes. Netamente. En todas las encuestas que ha hecho el INEI, 40% en promedio son población migrante, fundamentalmente de los departamentos de Ancash, Junín, El Lima limeño, Provincia, limeño, Callao, así. Ayacucho. Efectivamente, Claro, mis por abuelos son ayacuchanos, cajamarquinos de Lambayeque y de Trujillo. o sea, Arequipa y Ayacucho yo también. Igual, Piura y Cajamarca. Claro, ¿no? pero Entonces, miren, entonces uno se siente mal. O sea, la propuesta de Belmont, hablaba con mi abuela y mi abuela me dice, me recuerda cuando nosotros recién migrábamos, quechua hablante no podíamos hablar, no, váyanse serranos, nos están invadiendo, nos están quitando una serie de privilegios, ¿no es cierto? El mismo discurso. Pero lamentablemente Belmont empata, por decirlo de alguna manera, con un discurso que muchos limeños tenemos, lamentablemente. Así es. Y que estamos teniendo. Y que lamentablemente, y eso es peor, algunos medios utilizan para hacer noticia, ¿no? Y dicen... Una caja de resonancia para venezolano Efectivamente. robó, ¿no? O sea, no es una persona robó, sino que... ¿no? No, claro, ese es Exacto. venezolano. Y hoy día, en la mañana, en Radio Programas escuchábamos la noticia de que el gobierno chileno había expulsado a 77 peruanos y bolivianos por narcotráfico. Entonces ya también decimos, todos los peruanos son narcotraficantes. Es el peruano narcotraficante, ¿no es cierto? O sea, Claro. es el mismo Entonces, discurso claro, xenófobo. estigmaticémonos, Claro, ¿no? Yo sí creo que hay, o sea, me parece que ¿cómo se llama? La Dirección de Migraciones ha dado una cifra y la Policía Nacional me parece también de algo de 400.000 venezolanos. Creo que hay un poco más, porque tiene la oportunidad de viajar por varias partes del país. Pero sin embargo hay 72, 76 detenidos, o sea, no es creo ni el 10%. En realidad demuestra de que la mayoría de ellos ha venido por la crisis que está pasando Venezuela, no solamente la económica, la social y la política, una dictadura claramente instaurada por Nicolás Maduro, y vienen pues a buscar la posibilidad de todo el derecho del mundo, rehacer su vida, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, Belmont también ha hecho el link, en realidad, con las elecciones diciendo que hay 1 millón de venezolanos que van a votar, lo cual es una falacia pues, monumental, ¿no? Absoluta. Entonces, ya estamos hablando del uso de la mentira flagrante. Miente que algo No queda, importa, ¿no es cierto? claro, por Claro. supuesto. Entonces, es bien interesante ahí cómo ha logrado colocar este tema que no le compete, que no es del ámbito municipal, pero que captura el imaginario de mucha gente, ¿no es cierto? Y está de acuerdo y de alguna manera se va a ver reflejado en las próximas encuestas donde lo catapulten o no al primer lugar, ¿no? Pero es un tema. Y hay un tema que quisiera retomar, Jorge, que tú planteaste, los temas de los vientres de alquiler, ¿no? Sí. Casi todos, o buena cantidad de postulantes, no forman parte de esos partidos, ¿no? Perú Libertario cobija a Ricardo Belmont, Siempre Unidos cobija a quién? Siempre unido. A Velarde. Velarde. Podemos Mira, a justo Cuna, a Urresti, ¿no es Urresti. cierto? Entonces, Justo un amigo me escribió ahorita que nos está viendo y decía, el problema con tal, no va a decir que, no, en realidad con 3 nombres es que están, ¿no? Ahora en el partido de un corrupto, ¿no? O en un partido corrupto, qué sé yo, ese tipo de temas. Entonces, sí, ¿no? Siempre ha habido esto, ¿no? Necesitas Sí. un bloque y a veces puedes perdonar. Creo o que qué el sé yo, único ciertas que cosas. es Bengolea que está con el PPC. con el PPC, No Humberto sé, Olay está en el Partido Humberto Restauración Olay está en el Nacional, problema, sí, Guerra ¿no? García está con su partido Claro, Juntos por con el su Perú. partido. Qué loco, ¿no? Porque no hemos hablado hasta el momento de varios nombres que son nombres conocidos, por decirlo menos, ¿no? Así y es. que todavía no forman parte del debate y que dentro de todo, pues, es gente al menos seria, digamos. Y que ¿no? están en el pelotón, lamentablemente, digamos, del 1% y no son muy considerados por la ciudadanía, ¿no? Sí. Y ahí hay un tema de desafección con la sentimiento, la aspiración, el ejercicio democrático, porque no los conocemos, no conocemos sus propuestas,
no hay espacios para poder debatir, ¿no es cierto? Para conocer sus... Y como tú bien señalabas, hay muchos que no quieren debatir porque ahí se evidencia la orfandad de ideas, ¿no es cierto? Claro, que más Rayardo, es un por ejemplo, producto... no debería debatir, ¿no? Si tú eres su asesor, que se quede callado. mejor que no debata. como pasó con Castañeda. O en todo caso es monotemático, el tema de seguridad ciudadana, de ahí no sale, ¿no? Claro. Otro tema que está acá en el tercer punto es, ¿se podría organizar un debate con 20 candidatos? O sea, creo que esta ley de partidos políticos también, bueno, la última, en realidad, la última reforma que ha existido y creo que la ha aprobado el Congreso, que es que solamente con más de 750.000 firmas tú te puedes inscribir como partido. Así es. Pero también esta atomización también no genera orden, ¿no? Genera No, más bien un para desorden, un caos. Y lo que más genera es esto, los bienes de alquiler, ¿no? Que el partido que está vigente y tiene inscripción pueda servir para que la próxima elección pueda negociar con algún candidato o figura pública que quiera aspirar a ser político y tenga financiamiento, te doy mi partido para que tú puedas llegar claro. a aspirar a algo y luego me devuelves el favor, obviamente, ¿no? Efectivamente, tengamos en cuenta, por ejemplo, que en las elecciones presidenciales pasadas, Belmont se alió con Rayardo. Sí, claro. Y iban juntos, y como no prendía su candidatura, se separaron, ¿no es cierto? separaron. Y ahora Belmont es uno de los principales críticos, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. Y el trencito, y el trencito Y el de tren. Cornejo, bueno, funcionó en la elección pasada, ¿verdad? Yo recuerdo mucho la Que fue que elección. se fue metiendo, ¿no? Con el Efectivamente. famoso tío Bigote, pero, y buena el recuerdo, creo que sin el aparato político que le daba el APRA, no creo que tenga mucha posibilidad. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. No tiene rebote en medios, tampoco lo tiene en redes sociales. El partido que está, me parece que es el de Democracia Directa. Democracia Directa, la casita de los fonavistas. La casita de los digamos. fonavistas, que no los veo repartiendo pintas, ni pintando paredes, ni mucho menos tuiteando. Ajá. Entonces, creo, es más, tengo entendido también que parte del grupo que trabajó con él en la campaña anterior están pues con otros candidatos como Rayardo, Ley, etcétera. Entonces creo que finalmente se ha quedado solo, ¿no? Y solo no puedes ganar una elección. El tío Bigotes ya perdió su encanto. El tío Bigote se quedó sin bigote. Se quedó sin afectaron los bigote. bigotes. Está sin bigotes. Pero algo que estaban hablando hace un ratito y que tenía que ver, pues, de hecho, con el sistema. Tenemos 20 candidatos, tal vez el que gane ganará con 20%. En el mejor de los O casos. sea, ¿Tendrá representación? Eso es Una buena- democrático realmente, o sea, eso es como para decir esta elección no vale, vamos de nuevo, ¿no? O sea, Sí, o sea, ahí efectivamente la atomización creo que no te permite discutir, no te permite intercambiar ideas, ¿no es cierto? No te permite debatir y no tener una claridad, ¿no? Y no hay un solo candidato, si analizamos el discurso de todos, que diga, oye, ya, vengan conmigo, vamos a hacer una propuesta integral. No, o sea, cada uno está yendo solo. en algún momento pasará dentro de Seguramente, poquísimas- faltando la última poquísimas semana, semanas, todos ellos van conmigo. voy o sea, con- no, pero claro, bueno, yo- es algo oportunista. en todos realidad. vamos con, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, o muchos vamos con. Sí, algo de eso va a pasar, algo atípico va a ocurrir pronto. Alguien va a entrar así como, sí, pues eso, como un aluvión, como un huaico electoral. Esperemos que sí, ¿no? Pero para bien de de Lima metropolitana sobre todo, ¿no? Y ahí, cuando decíamos qué es lo que puede resultar atractivo de los candidatos, cómo pueden marcar distancias y diferenciarse, creo que es uno de los tremendos desafíos en estas pocas semanas que le quedan. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, podríamos hablar del fin también de los partidos tradicionales. El APRA, el Es algo que se PPC, habla hace Acción tiempo, ¿no? Popular, ¿no? Sí. Vienen arrastrando elección tras elección y esta creo que es una de las más agudas para estos partidos porque no tienen representación o tienen la representación inscrita, ¿no? Pero en realidad representación popular no la tienen, ¿no? La organización que tenían en años de antaño no es la misma de hoy. Es un buen Sí, termómetro de estas acuerdo. elecciones municipales y regionales para ver en qué están los partidos políticos tradicionales. Y cómo funciona como ese aparato que al final, en porcentajes tan pequeños, a veces eso pues es Así determinante, ¿no? O sea, Recordemos, el APRA no tiene candidatos a Lima Metropolitana. No tiene. Un partido con una tradición, historia, organización, no tiene candidato. Entonces, ¿qué le puede ofrecer al país, por ejemplo, en adelante? Y, por ejemplo, el PPC también se demoró en elegir a su candidato a Lima Así es. y muchos de los candidatos que estaban se fueron a otros partidos para postular. Eso demuestra también
una debilidad como partido. Al ¿no? candidato del PPC habría que recordarle su pasado de burbujito. De ¿no? burbujito. Quizás con eso empatas con algún sector que era Bueno, fan de Yola estoy seguro Polastri, que ¿no? si sube un par de puntos lo van a hacer, ¿no? Y Claramente. teniendo en cuenta que el PPC ha sido un partido netamente municipal, ¿no? O sea, Así es, Y eso es lo más así es. extraño, ¿no? Que no se hayan preparado en reforzar las bases partidarias, en generar nuevos cuadros para poder, porque la mayoría de hay muchos candidatos en zonas urbanas principalmente, San Isidro, Miraflores, San Borja, muchos de ellos que están que son ex PPC. Y esa Sí. debilidad de los partidos políticos también a nivel municipal lo vemos clarísimamente con el candidato del Fujimorismo, ¿no? Ponja sabe. El Ponja, El Ponja sabe. el Ponja sabe que va a perder. Ese debe ser para completar, el Ponja sabe que va a perder. O sea, Bueno, efectivamente, probablemente al partido está como que muy enfocado en otra lucha, probablemente, ¿no? en otro tipo de problemas que Lima no les interesa y no ha sido el mejor Sí, candidato. Horas hombre, ¿no? O sea, yo recién me he enterado, bueno, del el candidato del Fujimorismo, sí, hasta PPK tiene su Jorge Villacorta. Jorge ¿no? Villacorta, y no sabía que estaba postulando, francamente, pero lo vi el otro día en un medio, pero, Así es. o sea, ahí tú te das cuenta que hay una crisis, ¿no? O sea, Totalmente. Los fujimoristas están prácticamente participando simplemente por cumplir, ¿no? Para decir, estamos Estamos aquí. Estamos acá, pero no veo en realidad la intención de ganar Lima, ¿no? Ni de ninguna manera. Claro. Como tú dices, ellos están más preocupados en los temas de la señora acá y cómo se libran de los procesos, pero Sí. verdaderamente la intención de Lima, Así por es. ningún lado. Claro, Por y ningún lado. efectivamente su foco de interés, de reflexión y de acción está en otro escenario que no es evidentemente el escenario municipal y por tanto es una lectura que no hay mucho interés sobre la problemática de Lima metropolitana como tal, ¿no? Y no han puesto evidentemente, y además la pregunta es si tienen o no cuadros que puedan haber hecho un mejor papel que el Ponja sabe, ¿no? Sí, sí. O sea, Oye, y eso, por ejemplo, tú, Jorge, como experto, analizando general